Estamos a puntito de comenzar el programa de lunes de 8 Magazine León y hoy vamos a tener una tarde sobre todo literaria porque arranca esta tarde mismo la tercera edición de la Feria de Editores Emergentes y además vamos a tener con nosotros a Men Marías hablándonos de su última publicación, su última novela negra. Todo eso y mucho más, claro, por supuesto, ya sabéis que los lunes vienen cargaditos en 8 Magazine León, así que no os mováis que empezamos. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine León. Dejamos atrás la Semana Santa, aunque no del todo. Y nos centramos en la tercera Feria de Editores Emergentes que arranca hoy. Además, hablamos de Lo que arrastra la lluvia, la última novela de Men Marías. Conocemos el proyecto Bedijeras, que cuida a los pájaros de Gordoncillo. Y, como cada lunes, descubrimos un nuevo caso de salud bucodental. Y nos ponemos al día en material legal con RBH Global. ¡Comenzamos! Comenzamos este programa de lunes todavía con resaca Semana Santera, pero con muchas ganas de empezar a contaros todo lo que va a suceder desde hoy mismo y en las próximas jornadas en nuestra ciudad, en nuestra provincia, con un montón de iniciativas, pero hay que hacer los deberes, porque es verdad que nuestro último programa de Papones Magazine fue el miércoles, tuvimos la Noche Santa el jueves, estuvimos acompañándoos durante todos los días de la Semana Santa también con retransmisiones en directo de muchas de las procesiones de nuestra ciudad, y es verdad que como hace unos cuantos días que no nos vemos, bueno, pues tenemos algunas de esas procesiones todavía en el tintero, algunas de las mejores imágenes que no habéis visto del Viernes Santo, del Sábado Santo y del Domingo de Resurrección. Así que antes de empezar con los contenidos del programa de hoy, os dejamos con un vídeo precisamente de esas mejores imágenes.
Bueno, pues habéis visto imágenes que fundamentalmente corresponden a las procesiones de estos 3 últimos días de la Semana Santa en León capital, aunque hemos estado en otros puntos de la provincia, también como habéis visto. Incluyen, por cierto, imágenes de las retransmisiones en directo de estos días que las tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube, por si queréis ver alguna de esas procesiones íntegras, bueno, pues las tenéis con los comentarios de nuestros colaboradores de la Semana Santa disponibles, bueno, pues todas ellas, por supuesto, para que las disfrutéis. Por cierto, no han sido las únicas procesiones, porque también este fin de semana, concretamente en la jornada de ayer, despedíamos la Semana Santa en 2 puntos distintos de la provincia leonesa. Uno de ellos era Santa María del Páramo. Allí celebraban el domingo de Resurrección su procesión del encuentro. ¿Cómo lo organizan? Bueno, pues en torno a las 12:15 de la mañana, las 2 cofradías paramesas sacaron el paso de la Virgen a hombro de 16 papones de la cofradía de la Soledad y Virgen de la Piedad, y también el paso del Cristo resucitado, pujado por 20 hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno. La corporación municipal y la banda de música, además de otros 80 cofrades, completaron el cortejo que finalizó con la suelta de palomas tras el acto del encuentro entre Jesucristo y su madre para conmemorar el final de la Semana Santa. De mi hijo, que me han dicho por muy cierto. ¡Arriba! Día de celebración en Santa María del Páramo y también en Santa Marina del Rey, porque es otro de los puntos de nuestra provincia donde ayer despedían la Semana Santa. Este domingo de Pascua ha sido, si cabe, más especial que ningún otro, porque la cofradía de la localidad, la del Ecce-Homo, ha conmemorado este año su 30 aniversario. La Dolorosa, San Juan y el Niño de la Bola, a quien portan los más pequeños, protagonizaron la procesión del encuentro hasta llegar a la Plaza Mayor de Santa Marina, donde tuvo lugar el esperado encuentro entre todos los pasos participantes, además de la resurrección de Cristo, la retirada del luto de la Dolorosa y la suelta de palomas. Todo ello acompañado por la agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de León. Bueno, pues nosotros ahora sí en 8 Magazine León nos centramos en otros contenidos que dejan atrás la Semana Santa, aunque este jueves en el programa Informe León podréis tener bueno, pues un último contacto con la Semana Santa de este 2023, dedicando uno de los amplios reportajes precisamente a estas últimas procesiones de la semana. Bueno, pues os voy a presentar, o mejor dicho, os voy a recordar quiénes son los que vienen a hablarnos hoy de la tercera edición de la Feria de Editores Emergentes de León, porque les conocéis de sobra, especialmente a Héctor Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y también a Magali Labarta. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, tercera edición ya de esta feria, una feria que congrega a editoriales quizá un poco menos conocidas, otras que son un poco más, pero sobre todo cuyo objetivo principal y primordial es incentivar ese gusto por la literatura, a lo mejor crear incluso un punto de unión entre editores, autores y lectores, ¿no? ¿No es así, Magali? Este es un poco el objetivo con el que seguís trabajando.
Sí, además hay un proyecto específicamente para eso, que es el de Apadrina una editorial emergente, que lo hacen librerías de diferentes puntos del territorio. El año pasado fueron como unas 15, puede ser, más o menos, y este año pues por ahí andaremos también. Entonces tienen simplemente que poner un escaparate, un corner o incluso alguna presentación. Por ejemplo, el Sputnik, el miércoles va a hacer una presentación acorde con esto, y se trata de que los libreros den a conocer las editoriales emergentes, y además no les marcamos la selección, ellos eligen la que quieran. Bueno, se trata al final de dar a conocer, ¿no? Decíamos, a esos editores, a esas editoriales un poquito más desconocidas. En este caso, Héctor, como representante de este gremio de los editores de toda Castilla y León, también librero, no sé si has publicado algo también recientemente, porque es lo que te falta, haber escrito de tu puño y letra algo también. Habitualmente andamos ahí, pero has utilizado la palabra gusto, y si por algo es original esta feria, es por el buen gusto. O sea, el buen gusto en todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, no solo el hecho del formato del libro, las editoriales que se escogen, las librerías que se escogen, que tienen una perspectiva sobre lo que tiene que ver el buen gusto literario, sino también los autores. Es una feria que va dirigida evidentemente a todos los públicos, pero hacemos mucho más hincapié en la gente joven, ¿no? Y sobre todo, una cosa que creemos que es muy importante son las nuevas tendencias, tanto literarias como del mundo de la edición. Es un escaparate perfecto para esas pequeñas editoriales que hacen libros maravillosos, que por desgracia son poco conocidos porque no están dentro del circuito comercial que hemos conocido toda la vida, en las grandes distribuidoras, en las grandes librerías o cadenas libreras. No, aquí hay que hacer una especie de creatividad y de presentación cuerpo a cuerpo con estas editoriales, que son de o sea, los libros son muy bellos, y el continente y el contenido es espectacularmente atractivo. Y entonces FE nace un poco también para poner en valor a estas editoriales y a todo el entorno de estas editoriales, autores, no solo autores narrativos, sino poetas también, dramaturgos. Bueno, de las actividades os puede contar Magalí todo, porque es Magalí realmente quien dirige FE. Yo estoy aquí para echar una mano y para apoyar con el gremio de editores de Castilla y León, ¿no? Pero la verdadera protagonista en la que es la programación de FE y la confección de lo que es FE es ella. Bueno, que este año, por cierto, lo comentábamos hace unas semanas también en este plató, vino con bueno, pues una apertura de boca ahí un poco, ¿no? Un pequeño aperitivo que funcionó estupendamente con un montón de actividades, pero bueno, que en estos 10 días que se concentra la tercera edición de la feria, habéis querido, bueno, pues lo que estaba comentando un poco Héctor, no centraros solamente en el formato del libro, de la literatura entendida como el libro en sí mismo, sino abrir un poquito la mente, abrir un poquito las posibilidades. De hecho, tienen cabida dentro de esta programación pues todo tipo de expresiones artísticas y culturales, ¿no? Sí, además, de hecho, queremos irnos alejando de lo que son las típicas presentaciones de libros. Está la presentación de Pilar Adón, y luego está la presentación de Laura Chivite, que siempre desde el primer año apostamos por el premio de Ojo Crítico de Narrativa, y este año ha recaído con el libro Que te ríe, que lo publica Caballo de Troya, y entonces la presentación es el sábado, pero salvo la de Pilar Adón y Laura Chivite, y una que hay el sábado, que es una especie de tributo, homenaje a Nick Cave, y que se inicia un ciclo así, que vamos a empezar a colaborar con Juancho, con Discos Lizar. Pues más o menos queremos irnos alejando de lo que son las presentaciones. Y Verbena, por ejemplo, que es la antesala a FE, es todo en torno al libro, pero con actividades lúdicas, porque ya hay otros lugares para presentaciones de libros, yo creo. Entonces es otra forma de encontrarte con el libro, más allá del típico autor que habla de su libro, y que, por supuesto, como decías, que está muy bien, su espacio, claro, tiene su espacio, efectivamente. Dentro de, bueno, pues de la programación de otro tipo de actos culturales. Lo que pasa es que vosotros con esta feria, bueno, pues queréis darle una vuelta de rosca, ¿no? al asunto, proponiendo, bueno, pues desde conciertos, actuaciones teatrales, por ejemplo, actividades a través de las redes sociales, o sea, es que hay de todo. Además, es que está absolutamente todo hilado con algún libro, porque, por ejemplo, el concierto, bueno, salvo el del domingo, que es un concierto de rock experimental de una banda portuguesa, el concierto tributo a Nick Cave es por un libro que ha editado Sexto Piso,
El demasiado de la bondad, de la biografía de Nick Cave, por ejemplo, y lo que hacen Andrea y Víctor el sábado por la tarde es una producción que se encarga desde FE, que ya se hizo el año pasado con un texto de John Cage, y este año es sobre la Lit americana. Entonces, todo tiene que ver con los libros, no se escoge una exposición por escoger una, no... Salvo el concierto de rock experimental, que creo que no tiene nada que ver con la literatura. Tiene que haber una excepción, Siempre tiene que haber una excepción. De hecho, que aparte de la música, la teatralización, la radio universitaria, que siempre está presente también, este año es la primera vez que, en cierto modo, vamos a salir de lo que es la capital, con actividad, no lo que comentaba antes Magali, de las librerías que acogen una editorial de distintos puntos de España, sino que vamos a presentar una exposición muy interesante también sobre el mundo del libro en Gordoncillo, en la antigua Panera, que se inaugurará el 29 de abril de dos artistas leoneses, así como muy potentes. Uno es Juan Luis García con sus haikus de estantería y la otra Rocío Cuevas, pues con una exposición como la creación de portadas de libros, ¿no? Que cómo va realizando hasta que realmente da con la portada, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, porque también es otro punto más de que la gente conozca cómo se va haciendo y reconstruyendo un libro. Que además es de la colección A Cuentagotas, que es que depende de la Concejalía de Juventud y que la dirige Eloísa Otero. Y luego además nos vamos a la Fundación Cerezales en septiembre, con un encuentro con Irene Solá, que todavía no tenemos cerrada la fecha por motivos de agenda de ella, pero entonces queremos ir eso, pues de lo que dice Héctor, ir también un poco saliendo de lo que es León. Es que en relación a lo que estabais comentando antes, ¿no?, de sacar la literatura del libro, habéis también querido sacar la feria de la feria, quiero decir. Huimos de concentrarnos solamente en León, huimos de concentrar solo las actividades, aunque por supuesto el grueso de ellas se concentran desde hoy mismo hasta el próximo día 19, pero también con esa apuesta de que se puedan disfrutar a lo largo del año, claro, que se haga extensible al resto de meses, que si no parece como que nos olvidamos de la literatura, ¿no?, el resto del tiempo. Entonces, es una apuesta importante al final la que hacéis. Sí, de hecho, la actividad que hay hoy, en cierto modo, también va muy ligada a todo lo que es el proceso del libro, desde un espacio físico, como fue la librería Laudino, hasta una interpretación de una poeta musical, que va a ser una verdadera maravilla, porque otra de las misiones que tiene FE, que lleva Magali ya trabajando mucho tiempo, es recuperar aquellos espacios donde hubo en su tiempo librerías en León y en la provincia de León. Y luego también, dice lo de la Fundación Cerezales, el año pasado hubo un montón de actividades fuera de lo que era la feria de FE en esa semana, y durante el año se han ido programando bien de actividades. Y una cosa antes de que se nos olvide, porque estas cosas hay que decirlas, FE se puede llevar a cabo gracias sobre todo al Ayuntamiento de León y a la Universidad de León, en este caso también al Ayuntamiento de Gordoncillo, y bueno, pues, y a la Fundación Cerezales. Y estamos pues realmente contentos de que sigan apoyando y apostando por estos proyectos, que de verdad que son proyectos, aparte, como decía al principio, originales, son de buen gusto, y yo creo que alimenta un poco la esperanza de que enganchemos a personas a la literatura a través de películas, a través de libros, a través de canciones de grupos de música, o sea, enganchar a la gente a la literatura. Y sobre todo favorecer también el encuentro entre lectores, autores, editores, lo decíamos al principio, y que les pique el gusanillo incluso a aquellas personas que tienen un poco de miedo a publicar por primera vez, ¿no?, y que puedan establecer esas relaciones de contacto con gente que les pueda echar una mano, ¿no?, y que puedan dar ese paso hacia la creación literaria, que yo creo que es muy positivo. Bueno, pues lo que decíamos, es que al final hablamos de la tercera edición de la feria del 10 al 19, pero es que realmente estoy viendo aquí en el calendario de actividades que nos podemos ir a mayo, a septiembre, a todo el año, o sea que esto al final lo vamos a ir encadenando un año con otro, ¿no?, aunque concentremos, insisto, el grueso de actividades en estos días. Hay para algunas de ellas, como ya sucedía con Verbena de Libros, para las que necesitáis inscribiros, aquí tenéis el correo abajo para que toméis nota, y por supuesto a través de las redes sociales podéis consultar todas esas actividades de las que podéis ser partícipes, que son muchísimas de ellas y que nadie
se asuste, que vamos a tener las tradicionales casetas también unos cuantos días abiertas para que la gente vaya, compre, se informe, conozca, ¿no? Esto en el sitio de siempre y los días de siempre. Este año estarán en Botines. Este año nos los traemos un poquito más al centro de la capital leonesa, aunque es verdad que gran parte de las actividades se concentran todavía en el espacio del Son en el Albéitar. Albéitar, sí. Bueno, tenemos en el Albéitar, en Espacio Vías, en Gordoncillo, en la Fundación Cerezales. Si es lo que os digo, se están sacando la feria de la feria al final. Bueno, pues chicos, hoy comenzáis, hoy arrancáis a partir de las 8:30 de la tarde con la primera de las actividades y que vengan muchas y muy cargadas de gente, ¿no?, para estos días. Así que un placer y os dejamos libres para que podáis seguir ultimando los detalles de esta tercera edición de FE. Muchísimas gracias. Gracias a a vosotros. vosotros. Bueno, y ya que estamos hablando de literatura, con todas estas propuestas encima de la mesa, yo tengo otra. Se llama Lo que arrastra la lluvia. Es la última publicación de Men Marías, es de este año, de este 2023. Publicó el pasado mes de febrero. Y es cierto que Men Marías nos tiene acostumbrados a, bueno, pues un tipo de historia singular, que además de tener, por supuesto, ese tinte de novela negra, de suspense, de saber qué ha ocurrido, bueno, pues también nos invita a la reflexión. Vamos a reflexionar, valga la redundancia, con ella, porque la tenemos al otro lado de las pantallas. Men, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a 8 Magazine León de nuevo. Buenas tardes, pues encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, decía que es una novela que nos invita a la reflexión, porque por supuesto una de las historias que nos cautiva desde el primer momento es esa muerte de un padre y una hija que se relaciona inmediatamente, ¿no?, pues con el cambio de vida drástico de la madre y mujer de estos dos personajes. Pasa de ser una mujer normal, con una vida normal, con una casa normal, a perderlo absolutamente todo. Sí, efectivamente, esa es Marina, la protagonista de esta novela, y efectivamente, como dices, es una mujer que, si bien ella era una mujer como podría serlo cualquier otra persona, de repente aparece viviendo en un parque en la ciudad de Granada, ¿no? Todo ello después, como decías, de la muerte de su marido y su hija, la cual no se tiene muy claro que ella no haya tenido nada que ver, ¿no?, con lo que parece que fue un accidente de tráfico. Bueno, de hecho, es una de las hipótesis que se plantea desde el principio. También es una hipótesis que está muy firme en el pensamiento y en el corazón de la que sería su cuñada, ¿no?, que tiene clarísimo que algo ha tenido que ver, que su hermano y su sobrina murieron por culpa de ella. Aquí todo se enreda un poco, sin desvelar demasiado, porque entra una tercera persona en discordia, que en este caso es Carmen, que iremos descubriendo que va a cerrar un poco el círculo, ¿no? Sí, efectivamente, Carmen es, bueno, pues es el personaje opuesto a Marina, ¿no? No solamente porque, bueno, porque es una persona de solvencia económica, vive en una de las mejores casas de la ciudad, tiene una buena familia, una familia bonita, una vida cómoda y alegre, sino porque Carmen es de este tipo de personas que fluye con la vida, ¿no?, que acepta la vida exactamente como le viene, a diferencia de Marina, ¿no?, que es esta clásica persona que seguro que todos conocemos, que piensa que la vida le debe algo, ¿no?, cuando la vida no le debe nada a nadie, ¿no? Entonces, Carmen un día le ofrece ayuda a Marina cuando la encuentra en la calle, y Marina efectivamente pues decide aceptar esta generosidad. Y bueno, pues cuando la vida de estas dos mujeres se entrecruza, bueno, pues como tú bien dices, se enreda todo, y muchas veces lo que a todas luces debería de parecer agradecimiento se convierte en envidia. Envidia, y hay muchas veces, yo creo que incluso en desconfianza, ¿no? Bueno, tienen que saber en casa, si no lo saben todavía, si no te han leído todavía esta historia, es ficticia, por supuesto, es una novela inventada, pero
sí que tiene su germen en una historia real. Yo no sé si en tu contacto con Rocío, que es la persona que inspiró esta novela, detectaste algo parecido. Hay muchas veces que cuando estás en posición de ser ayudado, no siempre te fías de que la persona que tienes enfrente te tienda la mano, bueno, pues con la mejor de las intenciones. Sí, efectivamente, eso es así, ¿no? Es decir, al final el ser humano es profundamente contradictorio, ¿no? Y nosotros no funcionamos con obviedades, funcionamos con una serie de estructuras que están integradas en nuestra cabeza, ¿no? Y es cierto que cuando una persona nos ofrece ayuda, y además de manera completamente desinteresada, tendemos a desconfiar. Había un director de cine americano, que a mí me gusta mucho, que era Billy Wilder, que decía algo que yo creo que resume todo esto, ¿no? Y es que ninguna buena acción queda sin castigo, ¿no? Creo que todos de manera automática tendemos a pensar que quien nos ayuda es que quiere algo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta historia tendremos que descubrir si efectivamente se quiere algo de ella y qué puede ser, o por el contrario es simplemente pues, una concepción del ser humano más colaborativa. Bueno, es que tenemos muchas cosas que descubrir en esta historia. ¿Qué pasó con Elvira y con su padre? ¿Qué pasa efectivamente con Marina y Carmen y esa relación? ¿Qué une a la policía que en su momento investiga toda esta historia y a la cuñada en cuestión, ¿no? Que al final hay muchísimas historias paralelas que nos atrapan, nos van atrapando además de manera diferente. Incluso me atrevería a decir que una historia, yo reconozco que todavía no lo he terminado, pero otra historia que me tiene con el corazón en un puño es la hija de Carmen, que se está metiendo en un embolado que no quisiera yo para mí. No sé por dónde saldrá todo esto. Julia es un personaje muy especial, ¿no? Julia es una niña de 13 años, que ella pues se expresa en la novela a través del blog. Y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar la ilusión en los personajes, pero la ilusión como lo que viene después del dolor, ¿no? Yo nunca había trabajado con esa ilusión más pura que pertenece al ser humano por naturaleza, ¿no? La ilusión de una persona a la que todavía no le han hecho daño, ¿no? Que no sabe que la vida duele, ¿no? Entonces, bueno, Julia se enfrenta a la vida, al amor, digamos, por primera vez, a pecho descubierto, ¿no? Sin protegerse. Es una persona, pues, que evidentemente, diciendo esto, pues a todo el mundo le queda claro que no se ha enamorado nunca. Entonces, bueno, pues efectivamente, como tú dices, vamos a ver dónde termina metiéndose. A ver dónde termina cada una de estas historias que confluyen en lo que arrastra la lluvia, que por cierto, al final de la novela entenderemos el porqué de este título. Y antes de despedirnos, Men, sí que me gustaría que nos expliques brevemente la aparición de algunos títulos clásicos de la literatura. Hemos estado hablando hace unos minutos mucho sobre literatura, ahora lo seguimos haciendo, pero en una novela negra, en una novela donde la muerte, los crímenes, ¿no? Y toda clase de delitos aparecen, parece hasta casi como que a uno le explota la cabeza, ¿no? Pensando en que aparezcan autores de primer nivel e insisto, con títulos de la literatura clásica. En la novela, efectivamente, Carmen, una de sus protagonistas, tiene un club de lectura, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta de que esta historia que yo quería contar ya se ha hablado de ella, ¿no? Hablaron de ella grandes autores como fueron Kafka con La Metamorfosis o Camus con El extranjero, ¿no? Entonces, bueno, en el club de lectura que dirige Carmen se comentan un poco estas obras clásicas de la literatura y que son de completa actualidad, ¿no? Quiero decir, cuando en La Metamorfosis, cuando nos vemos a Gregorio Samsa, que despierta convertido en un insecto, pues al final es exactamente lo mismo que le ha sucedido a Marina, ¿no? Que ha despertado un día para otro convertida en una vagabunda, ¿no? O ese Mersault del extranjero de Camus, que se siente ajeno a la sociedad y que al final es juzgado por no querer ser parte de ella, ¿no? También es un poco lo que viven ciertos personajes de la novela, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El no tener nunca claro de todo
si estamos ante una cara u otra del bien o del mal de las personas, ¿no? Me parece interesante traer estas obras que están súper vivas efectivamente a una novela negra. Es algo desde luego arriesgado, pero a eso nos tienes acostumbrados, Men, a leer cosas diferentes, a pesar de afrontar una novela negra ya, bueno, pues con lo que ello implica, el sorprendernos, el encontrar propuestas diferentes, así que yo les invito a que por supuesto se dejen atrapar por Carmen, por Marina, por el resto de personajes y que descubran qué es lo que ha pasado realmente, cuál es la verdad y bueno, sobre todo que lo disfruten muchísimo. Men, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Y hasta que nos volvamos a ver, desde luego, que lo haremos pronto, seguro. Ojalá que sí, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, tenéis que saber que es una historia que nos devuelve a la crisis económica del 2008 aproximadamente, pero que bien podría aplicarse a la que estamos viviendo todavía actualmente después del coronavirus y que es una novela que nos va a llevar a la tierra de la autora, a Andalucía, al sur de nuestro país y sobre todo a los que conocéis, pues Granada, por ejemplo, bueno, pues vais a sentiros casi caminando por las calles de la ciudad. Bueno, me voy a ir a otro lugar que conocemos bien y es nuestra provincia, es nuestra tierra. Lo que no conocemos también a veces es sus orígenes, su historia, su nacimiento, el nacimiento de nuestro reino. Ya sabéis que tiene fecha de estreno y que es el capítulo 2 de la docuserie, de la miniserie que nos trae de vuelta a nuestros orígenes. Es Reino, la historia de León. Dentro de poco nacerá un reino, un gran reino. ¿Estás preparado para conocer mi historia? 910, el nacimiento. Próximamente, solo en La 8 León. Próximamente y tan próximamente como que empezamos a descontar los días para que llegue ese 23 de abril, domingo, que estamos deseando ya tocar con la punta de los dedos para ver esta segunda entrega de la miniserie Reino. Os dejo que circuléis ese número en el calendario, que lo marquéis en fosforito, en negrita, en rojo, como vosotros queráis. Nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta hablamos de muchos otros asuntos, entre ellos de salud bucodental, de cultura y de propuestas de las que podéis disfrutar en los próximos días. Hasta ahora mismo. Bueno, pues seguimos en 8 Magazine León y vengo con recomendaciones, ojo, porque ya empezamos a disfrutar del sol, empezamos a tener muchos eventos, empezamos a descubrirnos incluso los pies, empezando a utilizar sandalias. Y no, hoy no os voy a hablar de Membur, pero lo haré dentro de muy poco. Os voy a hablar de una profesional de los pies a la cabeza que, por favor, fijaos en los diseños de uñas que hace. Ella se llama Jenny, está en la avenida San Mamés número 6 y tiene un estudio, un salón de manicura y pedicura donde trabaja la técnica de uñas esculpidas, aunque también, oye, pues hace el esmaltado semipermanente, por ejemplo, que es el que llevo yo en este caso, y hace las decoraciones, como veis aquí, sin pegatinas, sin ayudas, lo hace todo a mano alzada. Esta decoración es bastante sencillita, pero os prometo que en los próximos días, las próximas veces que vaya a verla, traeré cosas con las que vais a alucinar que esto sea capaz de hacerlo una persona con sus propias manos y un pincel. O sea, es una barbaridad, es una fenómena y bueno, lleva poquito todavía, lleva un par de añitos en este lugar, en este local, así que tenemos que darle todo nuestro apoyo y sobre todo que si queréis lucir unas uñas de las manos y de los pies maravillosas y estupendas, pues la llamáis en el teléfono 699 28 52 17, reserváis vuestra cita y oye, pues a tener unas manos y unos pies perfectos y maravillosos para esta temporada de primavera-verano que tenemos por delante. Así que lo dicho, yo confío en ella al 200%, y además es un encanto y lo vais a pasar estupendamente el ratito que estéis allí
allí con ella, charlando y demás. Más cosas. Bueno, otro profesional de los pies a la cabeza, pues Fernando, pero a él ya le conocéis, así que no me hace falta tanta presentación. Fernando, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muchas gracias. ¿Qué tal la por Semana cumplir. Santa? ¿Has descansado algo? Sí, hemos descansado algo. Bueno. Sí, sí. Ha estado bien. Ya tocaba, ¿eh? Después del tirón del inicio del año, ¿no? Unos días de sí. relax. Unos días de relax viene bien. Lo que pasa que, bueno, son cortos. Se hacen cortos. Se hacen desde luego cortos. que sí. Sobre todo cuando estás bien. Efectivamente. Bueno, hoy tenemos un caso que me trae cosas nuevas, algunas que ya las tengo yo fichadas de otros que hemos mencionado y hemos repasado otras veces, pero el fibrinógeno no sé lo que es, ahora me lo vas a explicar. Sí, pero ya lo hemos presentado. Sí, sí. Sí, pues, pero Sí. no con ese palabra tan difícil. No, que no es una palabra difícil. Tenemos fibrina y fibrinógeno. ¿Ves? La fibrina sí me suena más de otras veces. Bueno, vamos a ver la sonrisa de esta mujer, ¿no? Esta paciente que salió de la clínica, bueno, pues estupenda, como salen todos. Bueno, yo creo que ha quedado chula la sonrisa. Y la señora está muy contenta, que es lo importante. Una sonrisa muy natural, además tiene unos labios bonitos que enmarca muy bien nuestro trabajo. Y eso que no es la sonrisa más grande que hemos visto, ¿eh? Bueno, O sea, pero es luego verás una alguna sonrisa bonita. más. Voy jugando, claro, porque la forma de sonreír de una persona tiene muchos matices y según sonrías te ves de una forma o de otra. Entonces, cuando hago fotos de sonrisas, voy sacando como secuencias. Entonces, al paciente te digo, mira, esta es la forma más bonita que tienes de sonreír, ¿sabes? Porque tiene unos parámetros para que sea más bonito, ¿sabes? Y quede mucho más natural. Bueno, al final, cuando se le diseña una nueva sonrisa a un paciente, también tiene que necesitar un tiempo para adaptarse. familiarizarse Es con así, ella, claro. es así, porque- Bueno, esta paciente, ¿cómo llega a la clínica? Porque vamos a ir viendo imágenes, pero ¿cuáles son los conflictos que te encuentras en esta boca? Pues esta paciente llega a la clínica con un montón de problemas, con movilidad. Fíjate, muy atenta, ese central superior tenía perforada la encía, se le veía la raíz, con lo cual ahí tenemos una pérdida total de la tabla vestibular, el hueso. Entonces, aquí nos ha ayudado mucho, lo vamos a ver al final del tratamiento, pues las membranas de fibrina, el fibrinógeno. Bueno, esto pues lo hemos hablado en otras ocasiones desde hace ya años. Todo nuestro protocolo quirúrgico es una extracción de sangre, esa sangre la centrifugamos y de ahí sacamos unas membranas de fibrina, que son membranas naturales, pues para poder hacer que el injerto que colocamos no se mueva. Y el fibrinógeno, pues lo que hacemos es mezclarlo con nuestro injerto, entonces le da pues un toque. Ella venía así, que la sonrisa no estaba tan mal aparentemente, pero fíjate Claro, la lo que diferencia escondía al final el y labio. la diferencia de los dientes, uno más alto, otro más corto. Lo que os estaba contando, que el fibrinógeno nos hace que compactemos el injerto, entonces lo podamos colocar de una forma mucho mejor. Y con en mejor el paciente. resultado, ¿no? Al final. Y sobre todo tenemos una cicatrización, es lo que hemos visto, maravillosa. Es muy buena porque no deja de ser pues como factores de crecimiento que inyectas de la propia sangre del paciente. Bueno, Entonces, como siempre comentamos, antes de llegar a desarrollar del todo el tema del fibrinógeno, que lo veremos después en imágenes para que la gente también se lo imagine visualmente, como en todos los casos, además de la exploración, digamos, visual, hay que hacer un escáner, ¿sí o sí? No, aquí hay que hacer un escáner y la paciente. Yo cuando veo este caso, tocas clínicamente ya sospechas de cosas que el escáner acaba de cerciorarte, es con el cual haces un plan de tratamiento que le vas a exponer al paciente a lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Obviamente, pues aquí tenemos que hacer un montón de extracciones porque esas piezas estaban que se caen. muy cariadas, con problemas periodontales. Entonces, bueno, aquí vemos toda esa planificación de implantes, lleva 6 implantes superiores. Y bueno, insisto siempre en el escáner porque es una herramienta fundamental para hacer un correcto diagnóstico y para explicarle al paciente pues lo que le vamos a hacer. Claro, y que siempre lo comentas, si se puede salvar alguna pieza, la intentaremos de hecho, salvar. de hecho pero lo vas a ver. Es el escáner el hay que una nos va a pieza que decir le si sí o hemos si no. salvado que me ha condicionado mucho el tratamiento, pero la paciente sí tenía ganas de que le conservara el mayor número de piezas, que es esa. Fíjate, ahí tenemos la extracción. Bueno, Fíjate, y además es que casi todas las extracciones son de la parte delantera. sí, o sí, sea, que y son fíjate el hasta los agujero que tenemos en la encía, pues eso
eso con nuestras membranas de fibrina, sin hacer un injerto tejido conectivo, pues logramos cerrarlo, que eso cicatrizara perfecto y todo eso. Bueno, pues tenemos esto, levantamos nuestro colgajo, colocamos nuestros implantes, ahí tenemos todas esas piezas, fíjate esas coronas, eso está totalmente careado, con problemas, movilidad, fracturas, está en mal estado, sí, la paciente. Ahí tenemos las membranas, que es, bueno, pues con una membranita. Va a ser nuestro gran aliado en este caso. Sí. Esto nos va a cubrir todo el proceso que vamos a hacer de implantes con nuestro injerto. Entonces, pues es una protección encima va la encía y todo eso cicatriza pues de un modo magnífico. Esto es lo que nos comentabas, ¿no? Que extraemos a partir de la propia sangre del paciente. Sí, se centrifuga. Es un sistema que se llama LPRF y que tiene unos resultados magníficos. Bueno, esto podríamos hablar que esto curan con esas membranas y con el fibrinógeno heridas, por ejemplo, en personas diabéticas, personas con muy poca movilidad, que se forman esas heridas que no cierran. Pues con estas membranas se observan unos cambios increíbles. En quemaduras, en todo eso se utilizan muchas cosas. Prácticas y tecnología. Y el fibrinógeno, que es un líquido como viscoso, que luego lo mezclas, se activa con el injerto y lo puedes coger con pinzas. Me decía Carlos Ochoa, parece el plasma de la sangre prácticamente. Es que es eso, exactamente. Ochoa, muy buena observación. Muy buena, sí, es así. Bueno, le permitimos a la paciente que vaya recuperándose, que le colocamos unos provisionales. Le decía a Carlos al inicio, de esta paciente tengo, yo que sé, más de 150 fotos, entonces he tratado de reducir porque el tiempo es limitado. Aquí tenemos ya la prótesis final. Los provisionales pues tienen mucho que ver con esto, nos ha dado nuestros perfiles de emergencia, nuestra sonrisa, devolvemos la función al paciente, y una vez que el paciente está a gusto con todo eso, todos los tejidos están cicatrizados, hacemos unas radiografías de control con nuestra prótesis para ver que y acabamos el tratamiento. Esa nueva dentadura. Esta parte es muy importante, Patricia, comprobar que la prótesis ajuste perfectamente, porque visualmente tú lo pones, atornillas, puedes tener sensaciones, que las sensaciones es importante, es la sensación del clínico, pero la radiografía te determina si esa prótesis apoya perfectamente. Igual que al principio nos dice dónde está el problema exacto, aquí también nos puedes velar si exactamente. Hay un problema. ¿Por qué? Pues porque a veces, pues a lo mejor te olvidas de hacerlo y el paciente pues puede venir con una fractura, hasta en un implante, en la prótesis, y a lo mejor es porque no hay una pasividad absoluta. Pasividad es que tú lleves la prótesis y encaje perfectamente, casi sin tornillos. Está ejerciendo más presión, por ejemplo, en un lado que en el otro. Exactamente, este tipo de cosas, ¿no? Eso es. Bueno, se integra a la perfección la prótesis. Aquí mira tenemos... qué encías, por favor, en comparación con antes. Mira cómo cerró todo, perfecto, hay una integración muy buena. Fíjate, yo estoy viendo en este caso esos premolares tal vez un poco puntiagudos, un poco con exceso, que a lo mejor hay que desmontar esa prótesis y limarla un poco, y son cosas, Patricia, que hasta que yo no hago fotos y me siento, este es un caso terminado yo creo que hace 20 días más o menos, entonces veo con el técnico la foto, mira, pues a lo mejor esto hay que desmontarlo, hay que mandarlo, pulir un poco, quitar un poco de volumen para mejorar. La paciente no me ha dicho nada, pero son cosas que yo veo y digo, pues bueno, en las fotos es que te hacen mejorar, te hacen estudiar. ¿Ves la sonrisa? Como vamos cambiando el gesto, sí. Cambia el volumen de los labios, la forma, todo. Y bueno, en ese otro lado... no me meto en si es la sonrisa más bonita, menos bonita, más grande, menos grande. Lo que derrocha es salud, derrocha salud. Desde luego. Que al final el fin de nuestra protección, de nuestra profesión es devolver la función y devolver la salud. Fíjate dónde venimos. Sí. Y sobre todo vas a ver esa foto de frente, ese agujerito que tenía, que se veía. Esa tonalidad oscurecida. Sí, fíjate, el agujero. Entonces hemos logrado bajar esas encías, darle volumen, y esto nos ayuda también, pues estas membranas de fibrina, que las utilizamos sobre todo en esa zona, pues para dar volumen y para regenerar ese tejido. Son regenerativas. Es calidad de vida, al final, si es que lo hemos dicho tantas veces. Bueno, aquí hay un problema grande de salud. Lo que pasa que durante muchos años, a lo mejor la odontología no se ha visto de esa manera, pero la realidad es que es lo que es. Es así, el refrán ese que por la boca muere el pez, pues es así. Y nosotros como nos despistemos también.
Bueno, pues Fernando, yo creo que un caso en el que conviene además incidir en estas pequeñas cuestiones, ¿no? Esas membranas de fibrina, ese fibrinógeno, que todavía son términos con los que a lo mejor no estamos del todo familiarizados, pero que seguramente quienes visiten tu clínica en caso de necesitarlos, oye, pues están a la orden del día. Fíjate, Patricia, llevamos haciendo el programa muchos años. Si repasáramos a lo mejor casos de hace 6 años, no hacíamos esto. Es la evolución que tenemos que tener de todos los materiales que están a nuestro alcance. Y bueno, lo que yo siempre digo, seguir en la formación continuada, seguir estudiando, es fundamental. Porque es fundamental para mejorar los tratamientos. Efectivamente, sobre todo para mejores resultados y para que también los profesionales tengáis más herramientas con los que facilitarnos la vida a los demás. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, prepárame un buen caso para el próximo lunes. Cuenta con ello. Nos vemos, Fernando. Gracias. Bueno, voy a haceros una pequeña recomendación antes de seguir con el programa. Venga, cada vez se acerca más la fecha de que recibamos al Ballet Nacional de Cuba. Lo llevamos comentando desde hace unos días antes de que comenzara la Semana Santa. El próximo 11 de mayo estarán en León. El Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías danzarinas del mundo, y es que este año coincide que en su gira de celebración del 75 aniversario de su fundación va a visitar muchas ciudades de España y en concreto la nuestra. Es una compañía compleja, es una compañía ambiciosa, es una compañía que nos va a dejar indiferentes, y sobre todo porque han preparado a sus artistas pues con unos espectáculos, con unas obras, con 4 títulos concretamente, que son de importantes y prestigiosos coreógrafos internacionales e, insisto, muy ambiciosos. Podéis haceros ya con las entradas en la página web www.metropolientradas.es. Bueno, pues hoy hemos visto rostros conocidos en Otso Magazine León, rostros que vienen a vernos muchos lunes a lo largo del año, pero también tenemos rostros nuevos, ¿eh? Tenemos con nosotros hoy a Jorge Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. ¿qué tal? De RBH Global. RBH Global lo tenemos RBH controlado. Global, correcto. Bueno, Jorge, tenemos una consulta de un telespectador, algo que es muy habitual aquí. Nos preguntan por este revuelo que hay ahora en torno a la devolución del IRPF por parte de Hacienda a los trabajadores, extrabajadores, mejor dicho, de banca. Y claro, este hombre nos pregunta, yo soy jubilado de banca y he leído acerca de esta sentencia del Tribunal Supremo y quería saber en qué condiciones podría reclamar. Vamos a contextualizar un poco. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pues esto todo viene de una sentencia del Supremo que ha salido ahora. Es la 255/2023, salió el pasado 28 de febrero, y lo que hace es de alguna manera abrir la puerta a que, como bien dices, estos antiguos empleados de la banca, de jubilados, pues puedan solicitar la devolución de parte de los pagos a cuenta del IRPF que realizaron, como aportaciones a esta mutualidad laboral de banca y demás, porque lo que reconoce el Supremo es que existió una doble tributación de estas cantidades. Para que nos entendamos, pagaron más de lo que les correspondía. Efectivamente, y entonces pagaron más. Esa diferencia se la pueden devolver. Ahora nos la tenemos que llevar a través de esta reclamación, claro. ¿Quiénes pueden reclamar? ¿Todos los extrabajadores de banca o hay algún requisito que haya que cumplir? Sí, hay que cumplir los requisitos temporales fundamentalmente, es decir, esta puerta está abierta a todos aquellos antiguos trabajadores que tengan más de 70 años y que hayan realizado estas aportaciones entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Con lo cual, todos aquellos trabajadores cuya vida laboral comenzó con anterioridad a 1979, pues están en posición de poder efectuar esta reclamación. Claro, pero estamos hablando de hace 40 y pico de años. Efectivamente. Quiero decir, ¿Y esto por qué ahora? ¿Por qué estas reclamaciones o por qué se ha abierto la veda en 2023? Bueno, esto ya sucedió con otros sectores. De hecho, los antiguos empleados de Telefónica estaban en esta misma posición. Y es que durante estos años 60 y 70 se realizaban estas aportaciones a diversas mutualidades, ¿bien? En este caso pues la mutualidad laboral de banca, porque es el sector que nos ocupa, y lo que hacían era servir un poco de sistema de previsión social, una especie de seguridad social de hoy en día. De hecho, con posterioridad a esos años se incluyeron este sistema de previsión se incluyó en la seguridad social, pero las cantidades seguían sin ser deducibles en la base imponible del IRPF.
Y de hecho el TEAC, que es el Tribunal Económico Administrativo Central, ya en 2020 sacó una sentencia por la cual reconocía que estas cantidades eran susceptibles de ser tomadas en consideración pues como si fuesen aportaciones a la Seguridad Social y por ello ser deducibles en el IRPF. Bueno, entiendo que para reclamar esto hay algún tipo de plazos, porque siempre los hay, ¿o no? Sí, más o menos. Es decir, el plazo viene dado porque solo se pueden reclamar los ejercicios no prescritos. Entonces, la declaración de la renta, como muchos otros impuestos, claro. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! No te ibas a hacer fiesta. Claro, estabas sonando demasiado bien. Sí, hombre, si podemos reclamar desde el año 79, claro, imagínate. Digo, jolín, imagínate 40 dinero, años de dinerito que me habían quitado de más. Sí, es mucho dinero, ostras, quebramos el Estado en un momento. Pero no claro, podemos irnos tan atrás. Efectivamente, viene dada por esta prescripción. La declaración de la renta al final prescribe a los 4 años desde que finaliza el periodo voluntario de presentación de la declaración. Entonces, la declaración de la renta de 2018 se presenta en 2019 y hay de plazo para presentarla hasta el 30 de junio. Con lo cual, hay que contar 4 años desde este 30 de junio de 2019, que se cumplen ahora, en nada, 30 de junio de 2023, ¿bien? Y de esa forma, si lo presentamos antes del 30 de junio de 2023, estaremos en posición de reclamar también el año 2018. 2018, 19, 20, 21. ¿Qué pasa? Si nos pasamos de esta fecha del 30 de junio, sí podemos seguir reclamando, pero la reclamación ya tendría que empezar en el año 2019. Claro, entonces el nos va 2018, cada vez menos, eso ¿no? es, el 2018 lo perderíamos ya. También puede darse la posibilidad de que haya gente que nos esté viendo que ya tenga algún proceso de reclamación abierto. Sí, abierto y en muchos casos ya cerrado incluso. A raíz de esta sentencia del TEAC que comentábamos antes, de 2020, es verdad que se produjeron muchas reclamaciones de estos jubilados de la banca. Prácticamente todas fueron desestimatorias. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de presentar una reclamación interrumpe el periodo de prescripción que comentábamos. Por eso es importante tener en cuenta el plazo de prescripción. Entonces, al interrumpirlo, es posible que en muchos casos de esta gente que ya presentó en su día reclamaciones, pues tengan ejercicios anteriores a 2018 que tampoco estén prescritos. Con lo cual es verdad que hay que estudiar un poquillo todos los casos, ¿no?, para ver las fechas, pero podríamos decir que para quien ya reclamó en su día, probablemente pueda reclamar también 2017 e incluso 2016. Algún caso me he encontrado yo ya de 2015 también. Ostras, bueno, pues oye, cuanto más mejor, quiero decir, claro. Al final es dinero que es suyo, que exactamente, que de los empleados de banca. Entonces, efectivamente. Que se pongan las pilas, que recopilen toda la documentación que tengan que recopilar, que ante la duda, por supuesto, os consulten, claro, tanto si han tenido ese proceso de reclamación abierto o si se lo desestimaron, bueno, que vayan con todas las posibilidades encima de la mesa a vuestro equipo y cuanto juntos, antes para que no se nos pase este 30 de junio y podamos meter el 2018 también. Efectivamente, porque estamos hablando, ¿sabrías aproximadamente de cuánto dinero estamos hablando por ejercicio? Pues echando cálculos de las que hemos hecho ya y a través de lo que ha salido en prensa, que hay mucho revuelo como indicabas y demás, a quien haya trabajado todos estos años, del 67 al 79, y haya hecho estas aportaciones, que pues son prácticamente todos los casos, podríamos estar hablando a lo mejor de una media de unos 600 euros por ejercicio. Tú fíjate. Claro. Es que es un dinero, es un que dinero. No es una tontería de 20 euros, ¿no? Claro, y lo más importante es que esta sentencia también abre la puerta al futuro. Es decir, de ahora en adelante, ya no solo a efectos de la reclamación, de ahora en adelante no vamos a integrar todo, el 100% en la base imponible de la renta. Exactamente. Bueno, pues nada, no lo dejéis pasar antes del 30 de junio, os ponéis en contacto con el equipo de RBH Global, con Jorge en este caso como asesor fiscal, o con cualquiera del equipo, por supuesto, ya luego vosotros os organizáis según la especialidad de cada uno, así que interesante este tipo de cuestiones para que también nuestros telespectadores estén al tanto y que puedan reclamar lo que les pertenece, por supuesto. Muchísimas gracias, efectivamente, Jorge. Muchas gracias a ti. Bueno, y me recuerda mi voz de la conciencia hoy, que está en todo, nuestro compañero Carlos Ochoa, que comienza mañana el plazo para presentar la declaración de la renta de este ejercicio, así que todo el mundo ya sabéis a poneros manos a la obra, que luego nos pilla el toro. Nos vamos unos instantes porque todavía me queda mucho que hacer y muy poco tiempo, así que me voy volando a publicidad y enseguida estamos de vuelta hablando de una iniciativa cultural en Gordoncillo.
Bueno, pues ahora nos vamos hasta Gordoncillo. Allí han continuado con un proyecto que comenzaron hace tiempo para darles un hogar a las familias de aves que viven en la zona. El proyecto se llama Vedijeras y bueno, pues en esto consiste cuando estuvimos acompañándoles antes de Semana Santa en la instalación de estas casitas. La merma de la presencia de ganado como el ovino en zonas rurales tiene también su efecto directo en una biodiversidad menor. Hoy en Gordoncillo un grupo de personas quieren ayudar a aumentar esa presencia de aves. Lo hacen colocando estos usos de lana en lugares como los árboles para que las propias aves los utilicen en la fabricación de sus nidos. El objetivo es aumentar la presencia de estas aves en lugares como este, un coto fotográfico, para que sea un recurso turístico también para estas zonas rurales. Cuéntame qué es esto, qué nos va a permitir ver en esta actividad que estamos ayudando, ¿no?, a los pájaros a anidar, a que se asiente en la población aquí en Gordoncillo. Bueno, la idea del proyecto, por un lado el coto fotográfico de Gordoncillo y la actividad hoy con los usos de la lana, es combinar arte y conservación, en este caso de las aves. El coto de Gordoncillo, que nace como una iniciativa municipal para poner en valor la comunidad de pájaros del ayuntamiento, que lleva 20 años sin cazarse aquí en Gordoncillo, pues consta de un high para observación y fotografía de aves, fundamentalmente enfocado a la colonia de abejarucos de aquí del pueblo, y una ruta ornitológica para conocer todos los hábitats de Gordoncillo y las diferentes especies que se pueden ver en el coto, desde abutardas, mochuelos, aguiluchos laguneros, aguiluchos cenizos, aguiluchos pálidos, codornices, y está diseñado para eso. Por un lado, hacer fotos desde el high sin que te vean, y por otro lado, meterse un paseo y ver y fotografiar aves. Y luego pues acabar en la bodega tomando vino, si quieres. Acabamos de estrenar la primavera. ¿Cómo se ha complicado, por ejemplo, para las aves el poder anidar en zonas como esta? Hablábamos de ya no hay tanta presencia de esa lana, que es en parte los materiales que utilizan. Sí, bueno, aquí teníamos antes, que se lo estábamos enseñando a Enol, a los peques, teníamos un nido de jilguero que habíamos cogido en los árboles de la plaza del pueblo. El nido estaba lleno de... Está aquí, lo tiene Enol aquí, enséñalo a la cámara, Enol. Está lleno de plástico, de clines, de cuerda del pueblo, del material que recogen en el pueblo. Los animales se agarran a lo que quieren, ¿no? A los condicionantes que marcamos los humanos, muchas veces no de forma positiva. Totalmente. Entonces, la idea es, por un lado, combinar el arte del uso de la lana, como lo está combinando Susana de una manera artesanal, tradicional, y con la puesta en valor de las razas autóctonas de ovejas, con la posibilidad de que los pájaros, en vez de utilizar el material plástico de las zonas urbanas, puedan volver a tener esa lana disponible, que es muchísimo mejor para los nidos de estos pequeños pájaros que el plástico. Todo a partir de la idea de fabricar estos usos. Bueno, sí, el proyecto se llama Vedijeras porque parte de las vedijas. Las vedijas son los mechones de lana que van quedando enredados cuando pasan las ovejas. O sea, cuando las ovejas pasan por el campo, por los caminos, las vías pecuarias, ellas se van rozando cuando se van alimentando con distintos tipos de plantas que, bueno, en las que se va quedando enganchada la lana, o cuando se rascan contra un tronco de un árbol, y eso que nos puede parecer como un resto o algo sucio, en realidad es algo muy valioso para las aves que utilizan fibra para sus nidos. Tenéis una ruta marcada cerca de este lugar fotográfico, ¿no?, de este coto fotográfico. Decíais no en los viñedos, por ejemplo, pero sí en zonas aledañas. ¿Cómo se decide el lugar donde colocarlo? Pues
pues estos usos que se hicieron de manera así participativa durante un taller y tal, hemos decidido, hace unas semanas, colocarlos pensando tanto en las zonas por las que se movían las ovejas y también en las aves que puedan utilizarlos. No entramos en los viñedos porque es zona de cultivo, pero es cierto que muchas aves viven dentro de los viñedos y anidan en las propias vides, pero eso, si tienen en los matorrales, arbustos, árboles que hay alrededor, esas aves pasarán por allí, si tienen lana disponible pues harán uso de ella y tendrán unos nidos un poquito más confortables. Creemos que todas las actividades que se realizan en el entorno rural son un motivo muy bueno para volver al campo, y además esto mezcla un poco lo artístico con lo ecológico. Lo tengo que poner en los árboles, en unos altos, y que bueno, la manera de hacerlo, primero se lijaba el palo, ¿no? Y después se hacía un agujerito y se ponía el palo en. Se tenía que dejar así la lana un poco suelta para que los pájaros puedan arrancar mejor la lana y ponerla en los nidos. Ahora, como las ovejas no salen al campo, pues digamos que estamos haciendo esa labor de manera artificial y programada. Bueno, este es uno de los talleres que hacen desde la industria harinera, desde el museo, que están funcionando muy bien, y ahora con la primavera ya comenzáis a coger velocidad, a hacer muchísimas actividades. Sí, ese programa que pues se ha titulado Conexión Primavera, de la mano de la dirección del museo, de María Orlás, tiene un número de actividades importantes desde febrero, que empezamos, hasta el 30 de junio. La cigüeña, el cernícalo o la golondrina son aves de fácil avistamiento en esta zona de Gordoncillo, y a partir de ahora tendrán mucho más sencillo su anidamiento. Bueno, pues para disfrutar de estas y otras actividades y propuestas, especialmente al aire libre, tenemos que estar muy pendientes de que tengamos buena temperatura y un buen clima, que no nos llueva. Por eso, desde hoy vais a poder tomar nota de la previsión meteorológica gracias a iRiego en 8 Magazine León. Vamos a ver qué tiempo hace mañana. Bueno, pues para mañana se prevé tiempo primaveral, el sol seguirá luciendo y seguirá siendo protagonista, pero es verdad que los cielos estarán cada vez más cubiertos en toda la provincia porque se esperan lluvias esta semana. Muchos puntos de la montaña leonesa, como habéis visto, amanecerán completamente cubiertos, aunque irán abriendo a lo largo del día para alcanzar los 18 grados en municipios como Villablino, La Pola, Boñar o Posada de Valdeón. En el centro y en el sur de la provincia las temperaturas máximas serán algo más cálidas, superando los 20 grados, aunque también con bastantes nubes. Bueno, pues esa es la previsión meteorológica para mañana, para que disfrutéis de las actividades que os hemos comentado a lo largo del programa de hoy. También os daremos más detalles en estos días acerca de las jornadas de degustación de limonada para mesa y también las fiestas de Santo Toribio y San Justo de la Vega, que se celebrarán este fin de semana. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Mañana más y mejor, como siempre, en 8 Magazine León. Que paséis feliz tarde. Adiós.